número 19, hermanos. Solamente vamos a leer este versículo, hermanos, Hechos 3:19. Dice así la palabra de Dios: así que arrepentíos y convertíos para que sean borrados vuestros pecados, para que vengan de la presencia del Señor tiempos de refrigerio. Otra vez, hermanos, vamos a leerlo todos juntos. Así que arrepentíos y convertíos para que sean borrados vuestros pecados, para que vengan de la presencia del Señor tiempos de refrigerio. Si en este momento yo le preguntara a usted, ¿qué cosas o qué situaciones cambiarías si volvieras a nacer? Yo creo que muchos de nosotros en este momento a lo mejor pudiéramos pensar en una o dos o tres cosas que cambiaríamos de nuestra vida, o decisiones que hemos tomado, que a lo mejor nos atormentan, que a lo mejor nos parecen vergonzosas, o que a lo mejor estamos pagando las consecuencias de ellas en este momento, y algunos de nosotros haríamos cambios. Yo creo que no habría nadie aquí en el auditorio que dijera, no, yo no cambiaría nada, toda mi vida es perfecta. Yo creo que por lo menos una cosa, si pudiéramos tener la oportunidad de volver a nacer, sí hubiéramos hecho algo diferente. Pero ¿qué sucede cuando una persona no siente el más mínimo deseo de cambiar nada? Cuando una persona no tiene el mínimo deseo de cambiar nada porque él cree en su percepción que todo ha sido perfecto, pues ni siquiera piensa en la alternativa o en la opción del deseo de querer cambiar algo. Él simplemente dice, mi vida es perfecta, yo sé que mi vida ha sido lo mejor, todo lo que he hecho lo he hecho aceptado, no cambiaría nada, y ni siquiera piensa en eso. ¿Cuántas veces hemos dicho nosotros, estoy arrepentido de lo que hice? O yo ya le pedí perdón a Dios y yo ya no lo voy a volver a hacer. Pero parece que entre más digo que no lo voy a volver a hacer, que yo ya le pedí perdón a Dios, sigo reincidiendo en ese mismo pecado. El día de hoy, hermanos, quiero llevarlos a un tema, hermanos, que nunca he tocado en la iglesia, hermanos, y creo que es pertinente tocarlo en este momento. El tema es, hermanos, cuando mi alma simula un arrepentimiento, o cuando mi arrepentimiento es simulado. Cuando hablamos de simulación, hablamos de algo parecido al arrepentimiento, pero no lo es. Y muchos de nosotros hemos pensado, hermanos, o hemos creído que nos hemos arrepentido, pero realmente no lo hemos hecho. ¿Qué cambiaría usted si tuviera la oportunidad de hacerlo? Quizá usted diría muchas cosas. Bueno, eso sería un arrepentimiento. Usted ha reconocido que lo que ha hecho no fue bueno, por lo tanto lo cambiaría. Pero aquellos que dicen no cambiarían nada es porque ellos no tienen el más mínimo grado de arrepentimiento de lo que han hecho. Por eso no lo han pensado. La pregunta es, para iniciar, ¿usted ha tenido un arrepentimiento genuino o su arrepentimiento ha sido simulado? Pedro dice, así que arrepentíos y convertíos para que sean borrados vuestros pecados. Lo que sí es una realidad es que el arrepentimiento genuino trae el perdón de todos nuestros pecados. Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Pero así como hay un arrepentimiento genuino, tristemente hay un arrepentimiento simulado. Y en esta tarde nos vamos a centrar cuando mi arrepentimiento es simulado. Señor, bendice tu palabra en esta tarde. Ayúdanos a entender tu palabra, Señor, a la luz de la Escritura, a la luz de toda la enseñanza general de la Biblia. Padre, te pido sabiduría de palabras, mi entendimiento de lengua, Señor, que quites de mi corazón, Padre, todo pecado que hay en mi alma, Señor, que borre nuestras rebeliones para que nuestros corazones, Padre, puedan ser llevados hacia la cruz de Cristo, y que realmente aquellos, Padre, que no se han arrepentido puedan ser llevados al arrepentimiento, pero aquellos que realmente, Señor, no son salvos también puedan ser llevados a la salvación en Cristo Jesús. Amén. Puede tomar asiento, hermanos. Existe, hermanos, el arrepentimiento para
creyentes y el arrepentimiento para incrédulos. ¿Cuál es el arrepentimiento? Ahora, hermanos, muchas personas en este momento se encuentran batallando con algún pecado, el cual dicen: pastor, yo ya me arrepentí muchísimas veces de ese pecado y no lo puedo dejar. Yo creo que en algún momento todos hemos pasado por algo así, o estamos pasando por algo así. El asunto, el punto es este, hermanos, escuche: el arrepentimiento que muchas veces nosotros expresamos es totalmente falso, porque este no produce nada en nuestra conducta, sino más bien solamente está recubierto de un sentimiento de culpa, de vergüenza o de dolor en el corazón por haber hecho algo que no estuvo correcto, o incluso por las consecuencias de lo que puede suceder. Voy a poner un ejemplo: un joven que está practicando la pornografía, por ejemplo, piensa que tiene un arrepentimiento por el hecho de saber que su padre o su madre o el pastor o un hermano de la iglesia lo ha descubierto. Y él siente un dolor, él siente una vergüenza, él siente una pena, y él dice: yo estoy arrepentido de haber visto pornografía. El problema es este: ¿qué hubiera pasado si ese joven no hubiera sido descubierto en la práctica de la pornografía? ¿Hubiera sentido lo mismo? O un joven que está teniendo relaciones sexuales piensa que tiene arrepentimiento porque está asustado de haber estado sexualmente con una muchacha sin casarse. Sus padres no lo saben, ni los de ella tampoco lo saben, ni los hermanos de la iglesia lo saben. Y hasta aquí podríamos pensar que este muchacho trae un dolor en su corazón. Pero este joven piensa: bueno, nadie nos ha visto, vamos a tapar el asunto, nadie se va a enterar. Y ese joven calmó o tranquilizó solamente su conciencia. Pero vamos a añadirle un poquito más de la historia. La joven le dice a él que está embarazada, y entonces él ya no lo toma bien, está dolido, está apenado. Él piensa: ¿qué voy a hacer? ¿Cómo se lo voy a decir a mis padres? ¿Cómo se lo voy a decir a los padres de ellas? ¿Qué va a pensar la iglesia de nosotros? Y este joven, hermano, lo único que manifestó es que en ningún momento tuvo arrepentimiento en su corazón, sino una vergüenza por un pecado que ya ha sido descubierto. Hermanos, no podemos confundir arrepentimiento con vergüenza o culpa por un pecado que hemos cometido por haber sido descubiertos, porque no es lo mismo. Muchos confunden arrepentimiento con remordimiento, porque ambos llevan dolor, quebranto, ambos llevan temor, ambos llevan diferentes sentimientos negativos, culpa. Pero, hermanos, vamos a ver algunos ejemplos bíblicos. Podemos mirar esto en la vida de Ananías y Zafira. Ellos planearon el hurto de la venta de su propiedad, pero en el corazón de ellos no hubo ningún entendimiento del mal que habían hecho. Dice la escritura que ellos engañaron a la congregación encubriendo que habían vendido ese campo en un precio, sustrajeron de ese precio y mintieron diciendo que lo habían vendido a un precio completamente diferente. Esto los llevó a ellos a encubrir su propio pecado, el precio real de la venta. Pero cuando Pedro se acerca a ellos y les dice: ¿por qué llenó Satanás su corazón? No han mentido a los hombres sino a Dios. Esta pareja no tenía el más mínimo sentir de lo que su pecado estaba haciendo en su comunión con Dios, sino que solamente no querían ser descubiertos. Por eso habían decidido esconder el precio real de lo que lo habían vendido. Otro ejemplo es Acab.
Acán había tomado del anatema cuando Israel había invadido las ciudades ajenas. Israel había conquistado esas ciudades y Acán tomó un manto babilónico muy bueno y algunas piezas de oro, de plata, que eran consideradas del anatema porque eran de las naciones paganas. Dios había sido muy específico al decirles que ellos tenían que destruir, no tomar nada del anatema, porque para Dios eso estaba contaminado y ellos tenían que hacerse sus propias ganancias. Pero Acán lo que hizo, hermanos, fue que Acán tomó del anatema y lo escondió en el campamento en un buen lapso de tiempo. No sabemos cuánto, pero Acán tuvo esa heredad, ese precio sustraído del anatema, escondido en el campamento. Pero vemos en el libro de Josué, capítulo 7, versículo 20-21, que dice la Biblia: verdaderamente yo he pecado contra Jehová Dios de Israel, y así he hecho. Si nosotros vamos a la Biblia, hermanos, nosotros vamos a dar cuenta, vamos a mirar que Josué manda a llamar a todas las naciones, a todas las tribus por familias, y empiezan a salir las tribus, empiezan a salir las familias y empiezan a salir las casas. Y cuando llega Acán, Acán ya no puede hacer nada. Acán ya está delante de toda la nación de Israel para ser juzgado. Y entonces cuando Acán ya es descubierto, cuando el Señor le dice a Josué: saca a todo el pueblo, los vas a llamar así por casas, familias, etcétera, sale Acán ya sin poder hacer nada, ya sin poder mantener su pecado oculto. Entonces acá en el versículo 21 dice: verdaderamente yo he pecado contra Jehová Dios de Israel, y así he hecho. Alguna vez un joven me preguntó, hermanos, de este pasaje. Dice: bueno, pastor, aquí Acán está confesando su pecado, está arrepintiéndose de lo que hizo, ¿por qué Dios no le perdonó? Pero, hermanos, este es el punto. Si Acán no hubiera sido descubierto, Acán hubiera seguido teniendo lo que hurtó escondido en el campamento. Acán declara lo que hizo porque lo llaman a juicio y le dicen: dinos qué pasó, porque ya sabemos qué pasó. No porque Acán sintiera en su corazón el deseo de confesar lo que había hecho, y mucho menos de abandonar lo que Acán había hecho. Hermanos, a través de este sermón vamos a discernir entre un arrepentimiento genuino y un arrepentimiento simulado. Es muy sencillo a través de nuestras palabras decir que estamos arrepentidos de algo que hicimos. Es muy fácil decir: yo ya le pedí perdón a Dios. Pero la esencia del arrepentimiento no tiene que ver con lo que yo digo con mi boca. No tiene que ver con los argumentos que yo puedo presentar, sino todo tiene que ver con el estado de nuestro corazón. En muchas ocasiones, hermanos, hemos confundido el verdadero arrepentimiento con lo que se conoce como un remordimiento, una remoción de culpa o de la conciencia. Y ambas, hermanos, provocan pena, ambas provocan vergüenza, ambas provocan dolor, pero hay una amplia diferencia entre un remordimiento y un arrepentimiento. Así que en primer lugar, hermanos, nosotros vamos a ver la definición del arrepentimiento. ¿Qué es el arrepentimiento? ¿Qué nos dice la Escritura acerca del arrepentimiento? Y en segundo lugar, hermanos, vamos a ver el arrepentimiento simulado. ¿Cuáles son las características, las cualidades de un arrepentimiento que es falso? Y usted va a poder discernir entonces en esta mañana, al terminar el mensaje, si usted verdaderamente ha tenido un arrepentimiento. De culpabilidad que tiene una persona por algo que ha hecho y que lo intranquiliza. El diccionario de la Real Academia Española define el remordimiento como una inquietud, un pesar interno que queda después de realizar lo que se considera solamente una mala acción. Hermanos, esta persona solo siente la culpa, pero no hace nada para cambiar las circunstancias. Solo siente dolor por haber hecho algo que estuvo mal, pero no siente el más mínimo deseo de restituir el daño. Esta persona solamente siente culpa de saber que lo que está haciendo no es correcto, pero lo termina justificando diciendo que es necesario seguirlo haciendo. Este remordimiento, este pesar, viene en mayor medida cuando la mala acción trae consecuencias graves que pueden afectarle a una persona en su vida de manera permanente. Por ejemplo, una persona no siente remordimiento cuando echa una mentira.
Normalmente la gente miente con mucha facilidad y no hay ningún remordimiento en echar una mentira. Pero una persona llega a sentir remordimiento cuando en esa noche iba una persona en estado de ebriedad, maneja un carro y termina atropellando a una persona, lo cual le cuesta la vida o simplemente le cuesta daños permanentes en su cuerpo. E iba a sentir un remordimiento de no debí de haber tomado, no debí de haber salido esa noche a beber, no debí de haber hecho esto, ¿por qué manejé ebrio? Y siente un remordimiento por haberle quitado la vida a una persona inocente. Ahora, ¿cuál es la diferencia entre la mentira y el haber manejado en estado de ebriedad y haberle quitado la vida a alguien? Bueno, que él siente remordimiento no por la magnitud del daño que hizo, sino porque su vida, las consecuencias que le van a venir a su vida, lo van a marcar de manera permanente. Pero ¿qué si no lo marcaran permanentemente? ¿Qué si pudiera escapar o huir? No sentiría ningún tipo de remordimiento. Hermanos, el hombre natural ha cercenado y ha manipulado el remordimiento a su antojo. Hoy en día el hombre no siente remordimiento, el hombre adúltero no siente remordimiento de estarle siendo infiel a su mujer. El hombre adúltero practica el adulterio porque ese es su deseo, ese es su placer. Puede sentir dolor, puede sentir lástima, puede sentir que no está haciendo bien las cosas, pero a final de cuentas él sigue con una mujer que no es su esposa. Eso es el remordimiento. En cambio, el arrepentimiento es un cambio de parecer. Este detona un cambio en nuestro comportamiento. En términos generales, la palabra griega para arrepentimiento es la palabra metanoia, y la palabra metanoia tiene que ver con un cambio de parecer respecto a nuestro comportamiento. Esto, hermanos, incluye la idea de una compunción. Esto es un sentir de dolor, de quebranto por una acción en particular que me lleva a tomar decisiones para cambiar el rumbo de la situación o de la dirección en la que yo me dirijo de forma original. En este caso, hermanos, un arrepentimiento no es solo sentirme mal por mi pecado. Un arrepentimiento no es solo sentir un sentimiento de culpa o dolor, porque el arrepentimiento, hermanos, no tiene que ver solamente con las emociones, tiene que ver con nuestras decisiones. El dolor, el quebranto, lo que genera negativo en nuestro sentir cuando le fallamos a Dios es parte del arrepentimiento, pero no sirve de nada si no tiene la parte más importante, que yo tengo que girar, cambiar, voltear, darle la vuelta al curso en el que yo me encuentro en ese momento. El salmista David decía: al corazón contrito y humillado, Dios, tú no lo despreciarás. El arrepentimiento lleva compunción, lleva dolor, lleva quebranto, lleva dolor por haber pecado. Pero no solamente va recubierto de sentimientos como el remordimiento, sino que lo lleva a un cambio de actitud y de mente en su corazón. Wayne Grudem, el escritor del libro de teología sistemática Grudem, dice que el arrepentimiento es una tristeza sentida en el corazón por causa del pecado. Es una renuncia al pecado y un propósito sincero de olvidarlo y de caminar en obediencia a Cristo. El pastor Charles Stanley define el arrepentimiento como un reconocimiento de pecado con un pesar que es piadoso y la decisión de cambiar la dirección de mi curso. Y el gran predicador, el príncipe de los predicadores, Charles Spurgeon, dijo que el arrepentimiento es dejar el mal que antes amábamos, amar el bien que odiábamos y demostrar un dolor sincero por medio de no volver a hacerlo. Dice Spurgeon, el arrepentimiento es un odio al pecado, consiste en apartarse del pecado y en una determinación en las fuerzas de Dios de abandonarlo. ¿Notó la diferencia entre remordimiento y arrepentimiento? Ambos llevan dolor, ambos llevan quebranto, ambos llevan un pesar por hacer algo incorrecto, pero la diferencia es que uno no hace absolutamente nada para corregir ese rumbo, e incluso llegan por el mismo miedo de haber hecho un daño grande a esconder su delito, a esconder lo que hicieron. Un hombre, vuelvo al ejemplo primero, en estado de ebriedad, lo que hace por el miedo de no ser encontrado y echado a la cárcel, lo que hace es que esconde el cuerpo o se da la fuga.
pero no hizo nada para cambiar su situación. En cambio, el arrepentimiento le genera un dolor y un quebranto, no solo por lo que hizo, sino a quién se lo hizo, contra quién atentó, hacia dónde fue su pecado. Y entonces eso lo lleva a corregir todas las cosas, cambiando de forma de vida, cambiando la dirección de su curso. Esa es la diferencia entre remordimiento y arrepentimiento. La pregunta es, hermanos amados, ¿usted tiene remordimientos o tiene arrepentimiento? Todos aquí, hermanos, hemos sido enseñados con la palabra de Dios. Y mira, hermanos, la palabra de Dios cuando nos habla, hermanos, siempre va a generar en nosotros un impacto negativo hacia nuestros pecados. Siempre nos va a hacer mirar el horror y el espanto que es nuestro pecado delante de Dios. Todos sabemos que la fornicación es pecado, sabemos que la mentira es un pecado, sabemos que la pornografía es pecado, sabemos que tener relaciones sexuales fuera del matrimonio es un pecado. Todo eso lo sabemos. La Biblia lo dice, lo hemos escuchado cientos y un mil de veces que la Biblia nos enseña exactamente esto. ¿Cuál es el problema de todo esto? Que mucha gente puede sentir culpa por lo que están haciendo, pero no hacen absolutamente nada para cambiar el estado y la condición en la que están. Hay una obra que escribió William Shakespeare que se llama Macbeth. Esta obra de teatro, hermanos, es una metáfora que nos puede ayudar a entender el arrepentimiento. Había una mujer llamada Lady Macbeth. Era una mujer ambiciosa y astuta. Era la esposa del protagonista de esta obra. Y ella se encuentra deshecha por la culpa por su participación en el asesinato del rey Duncan. Una noche, mientras Macbeth camina sonámbula y alucina, recuerda sus crímenes, y ella, angustiada, intenta lavar la sangre de sus manos. Sin embargo, dice la historia, no hay jabón lo bastante potente para quitar la mancha de su culpa, y ella comienza a caminar sonámbula por esas calles vacías, gritando: fuera mancha maldita, fuera mancha maldita. Quizá esta ilustración, hermano, nos puede ayudar a entender lo que una persona arrepentida verdaderamente siente cuando ha pecado. La necesidad de que su pecado sea borrado y eliminado. Pero no solo la necesidad de que su pecado sea borrado y eliminado, sino la necesidad de poder hacer lo que es correcto, porque eso es lo que a Dios le agrada. Vamos a ver un ejemplo de arrepentimiento genuino. Mires lo que dice Salmo 51. Este es el marco de lo que es el verdadero arrepentimiento. Mire lo que dice Salmos capítulo 51, por favor. Salmo 51. Mire lo que el salmista David expresa, hermanos, en esta oración, en Salmo 51. Miren lo que dice, hermanos, versículo 1 en delante. Sígame, por favor. No vamos a ver algunos textos de fondo, vamos a ver algunos nada más. Dice: ten piedad de mí, oh Dios, conforme a tu misericordia, conforme a la multitud de tus piedades. ¿Qué es lo que David pide, hermanos? Borra mis rebeliones. Eso es lo que David siente con tanto dolor y pesar. Él sabe que ha pecado contra Dios de tal manera que él necesita que eso sea limpiado para que su vida pueda estar bien, para que su vida espiritual pueda sentirse bien. Hermanos, una de las razones, no son todas las razones, pero una de las razones de mayor peso por el cual un cristiano no está contento, no está animado, no está gozoso, es porque el pecado, hermano, nos termina asediando. Y es el pecado lo que nos termina estorbando en nuestra comunión con Dios. Si la relación con Dios está mal, todo en nuestra vida, espiritualmente hablando, no va a estar bien. Podemos venir a la iglesia, podemos leer la Biblia, podemos hacer muchas actividades dentro de, pero yo no tengo un placer, no tengo un deseo, no hay un gozo en mi corazón de lo que estoy haciendo. Y empieza a volverse rutinario, aburrido y algo que no tiene valor, que carece de valor. Pero mire lo que dice el versículo 2: lávame más y más de mi pecado, límpiame de mi pecado, porque yo reconozco mis rebeliones y mi pecado está siempre delante de mí. Contra ti solo he pecado, he hecho lo malo delante de tus ojos, para que seas reconocido justo en tu palabra y tenido por puro en tu juicio. David entiende, hermanos, primeramente contra quién ha pecado. Y eso es lo que el arrepentimiento genuino nos lleva a entender contra quién hemos pecado. En un sentido moral, y ahorita vamos a hablar de eso en la tarde en cuestión de los hijos. Cuando nosotros queremos disciplinar a los hijos, lo que los padres hacemos es meterles miedo, porque contra quien han pecado es contra nosotros. Hiciste algo que no me agrada a mí. El problema es que el hijo crece con un temor hacia ti, pero no con un temor hacia que lo que está haciendo es un pecado que le
repugna no al papá, sino que le repugna y lo aborrece. Cuando el niño entiende, el joven entiende que lo que él ha hecho le está afectando, no a su mamá, papá, al pastor, a la iglesia, le está afectando a Dios, es contra Dios contra quien él está atentando. Entonces él puede llegar a entender la gravedad de su falta. Ahora, el salmista dice: contra ti yo he pecado, Señor. Yo he hecho lo malo delante de tus ojos. Contra ti ha sido la agresión. No solo fue con Urías, que después lo mandé a matar para encubrir mi maldad. Contra quien yo realmente me rebelé, levanté la mano, levanté toda mi rebelión, fue contra ti, contra tu santa y preciosa ley. Después mire lo que dice el versículo 6. He aquí tú amas la verdad en lo íntimo, y en lo secreto me has hecho comprender sabiduría. Viene el versículo 10. Crea en mí, oh Dios, un corazón limpio y renueva un espíritu, ¿qué, hermanos? Recto dentro de mí. El arrepentimiento nos lleva, hermanos, a volver a tener en nuestro interior un corazón recto para con Dios. Nos lleva a tener un deseo de limpieza total. Señor, yo pequé contra ti, yo hice lo malo delante de tus ojos, pero Señor, yo no quiero que tú me sigas viendo con estas terribles y sucias manchas. Quiero que me limpies para que mi corazón, mi espíritu, mi alma vuelvan a estar en completa rectitud delante de ti. Ser recto como tú eres recto, ser íntegro como tú eres íntegro. Aquel que tiene un arrepentimiento genuino, hermanos, desea estar en un estado de rectitud, de pureza, de integridad, tal como Dios le ha demandado vivir. Ese es el arrepentimiento genuino. El arrepentimiento genuino nos lleva a un cambio de rumbo. No me deja vivir en la misma posición, en la misma postura, en la misma forma de pensar. Cambia mi manera de pensar, cambia mi manera de actuar, cambia mi manera de reaccionar. Aquel que verdaderamente está arrepentido no solo dice con su boca, no pide perdón con su boca, hace los cambios que tiene que hacer para poder reflejar que el camino en el que él había andado es un camino desagradable. Vuelvo a repetirlo, no a los ojos del pastor, no a los ojos de mi papá, no a los ojos de mis hermanos, a los ojos de Dios. Y él no quiere vivir en rectitud delante de la gente, él quiere vivir en rectitud delante de Dios. Ese es el arrepentimiento genuino. Hay un cambio de rumbo, hay un cambio en mi toma de decisiones. Miren, padres de familia, como les digo, en la tarde veremos más a esto. Usted puede golpear, disciplinar, espantar, asustar, amenazar, advertir a sus hijos de que no hagan una acción, pero puede ser Paquito, Rogelio, Fabián, el nombre que quiera, la acción la va a seguir haciendo porque su corazón no tiene el más mínimo deseo del entendimiento del pecado que él ha cometido. Él dice: mamá me prohibió a Fabián, pero cámbiale el nombre de Fabián y ponle Rogelio y ponle Roberto, pero la acción va a seguir siendo la misma. No hay un entendimiento de pecado, de la gravedad de lo que él ha hecho o ella han hecho. Ellos asocian que solamente es un ser humano con quien no quieren que yo me relacione, pero no entienden el sentido del pecado en sí. Queridos hermanos, no es la pornografía el problema real. No es el adulterio el problema real. No es el hurto el problema real. No es la avaricia el problema real. El problema real es que no hemos entendido contra quién hemos pecado. El problema real es que no hemos entendido la magnitud de nuestros pecados tal como Dios los ve. Ese es el problema real. Y mientras nosotros sigamos justificando nuestros pecados, nuestro arrepentimiento será un arrepentimiento simulado. Ahora vimos un poquito qué es el arrepentimiento genuino, y tanto las tres definiciones, tanto la de Wayne Grudem como la de Carlos Stanley, la de Charles Spurgeon, todo tiene que ver con un cambio de mente, de voluntad, de dirección, un cambio en nuestro comportamiento. Es el corazón el que tiene que cambiar. Un hombre arrepentido no solamente dice: perdónenme, la regué. Hermanos, en la ley de Moisés había algo que en la iglesia ya no se predica. Hoy no nos gusta predicar: restitución del daño. Si tú mataste, si tú robaste, vamos a decir robaste a una persona, tú tienes que reponer con 2 tantos lo que robaste y darle un extra por el daño. Hoy en día la iglesia no predica restitución.
Ah, yo pequé, yo hice, pero Cristo ya me perdonó, entonces pues así lo dejamos, ahí muere. No es ahí muere. Se trata de restituir el daño. Eso es el arrepentimiento. Pastor, yo era mundano, maté muchas personas, usted no sabe cuánta gente maté, pero ya vine a Cristo, ya me perdonó mis pecados. Amén. Qué bueno, Dios, bendición, hay gozo en el cielo por un pecador que se arrepiente. Pero tú tienes una deuda con la justicia. Y si verdaderamente usted ha nacido de nuevo, usted va a hacer lo correcto. ¿Y qué es lo correcto, pastor? ¿Pedirle perdón a los muertos? No. Pedirle perdón a los familiares de los muertos y confesar su transgresión ante la justicia para que ellos hagan lo que tengan que hacer conforme a la ley. Ah, no, entonces no quiero. Entonces no fue un arrepentimiento. Entonces usted usó un arrepentimiento simulado. ¿Cuánta gente, hermano, no se engaña a sí mismo creyendo que está arrepentida? Pero en verdad su corazón sigue siendo el mismo. ¿Sabe que un arrepentimiento simulado hace? Es calmar la conciencia. Es como decirle, shh, shh, como decirle al bebé, ya no llores, shh, shh, shh. Ya no me atormentes, ya no me piques, ya no me digas que estoy mal, perdóname. Pero en su interior lo volveré a hacer. Alguna vez alguien preguntó, hermanos, ¿cómo puedo saber que me he arrepentido sinceramente si sigo cayendo en el mismo pecado? ¿Qué hay de los pecados que cometemos más de una vez, que son rutinarios, que son consecuentes? Incluso, hermanos, este tipo de pecados que practicamos constantemente nos llevan a la duda, nos amenazan en la mente la duda de saber si verdaderamente somos o no somos cristianos. Son aquellos pecados que nos llevan a pensar, ¿realmente nací de nuevo? Porque si hubiera nacido de nuevo, yo no practicaría esto. ¿Cómo puedo darme cuenta que mi arrepentimiento es simulado? En segundo lugar, vamos a ver qué es un arrepentimiento simulado. Y vamos a ver las características de este arrepentimiento simulado. Ya vimos lo que es un arrepentimiento genuino, lo que conlleva un arrepentimiento genuino. Ahora, ¿cómo puedo darme cuenta que mi arrepentimiento no es verdadero? Mire 1 Samuel 15, hermanos, por favor. Vamos a ver algunos puntos aquí. 1 Samuel 15. ¿Cómo puedo saber que mi arrepentimiento no es genuino? 1 Samuel 15. Versículo 13 al versículo 21, por favor. Dice la palabra del Señor: vino pues Samuel a Saúl, y Saúl le dijo: bendito seas tú de Jehová, yo he cumplido la palabra de Jehová. Y Samuel entonces dijo: pues qué balido de ovejas y bramido de vacas es este que yo oigo con mis oídos. Y Saúl respondió: de Amalec los han traído, porque el pueblo perdonó lo mejor de las ovejas, de las vacas, para sacrificarlas a Jehová tu Dios, pero lo demás lo destruimos. Entonces dijo Samuel a Saúl: déjame declararte lo que Dios me ha revelado esta noche. Y él le dijo: di. Y dijo Samuel: aunque eras pequeño en tus propios ojos, ¿no has sido hecho jefe de las tribus de Israel, y Jehová te ha ungido por rey sobre Israel? Y Jehová te envió en misión y dijo: ve, destruye a los pecadores de Amalec, hazles guerra hasta que los acabes. ¿Por qué pues no has oído la voz de Jehová, sino que vuelto al botín has hecho lo malo ante los ojos de Jehová? Y Saúl respondió a Samuel: antes bien he obedecido la voz de Jehová y fui a la misión que Jehová me envió, y he traído a Agag, rey de Amalec, y he destruido a los amalecitas. Mas el pueblo tomó del botín y de vacas las primicias del anatema por ofrecer sacrificios a Jehová tu Dios en Gilgal. Antes de mencionar la primera cualidad, hermanos, de lo que es un arrepentimiento simulado, hay que entender la historia para poder entender este punto. Dios le había dicho a Saúl que fuera y destruyera a Amalec. A ver, hermanos, Amalec era una nación que cuando Israel salió de Egipto se opuso en el camino a Israel. Recuerde que Israel, cuando sale de la esclavitud, Israel no tiene tierras, no tiene posesiones, no tiene casi nada. Israel sale con lo que despojaron a los egipcios, pero no tienen realmente nada. Vienen de viajes largos, vienen haciendo largos recorridos. Entonces dice la Biblia que Amalec los ve, quizá los ve indefensos, quizá quieren hurtarles las cosas que los israelitas traían. Y dice la Biblia en el capítulo número 17 de Éxodo
Éxodo, versículo 14 al 16, que les salieron y les hicieron guerra. Ahí es donde vemos la historia donde Aarón y Hur le sostienen las manos a Moisés, y que cuando Moisés levantaba las manos, Israel prevalecía, y cuando las bajaba, Amalek prevalecía. Cuando la guerra termina, Israel gana. Dice la Biblia en el capítulo 17, versículo 14 y 16 de Éxodo: y Jehová dijo a Moisés: escribe esto para memoria de un libro, y di a Josué que raeré del todo la memoria de Amalek de debajo del cielo. Y dijo: por cuanto la mano de Amalek se levantó contra el trono de Dios, Dios tendrá guerra con Amalek de generación en generación. Dios había prometido vengar a Israel en un tiempo señalado. La escritura nos dice en 1 Samuel 15 que ese era el momento. Dios puso a Saúl como su agente, su embajador, su representante de vengar lo que le hicieron a Israel por la mano de Dios. Dios le dijo a Israel, a Saúl: tú vas a ser mi representante, tú vas a enseñarle a Amalek la justicia de la cual ellos me deben, y yo me la voy a cobrar en este día. Saúl recibió una orden o una instrucción precisa: destruye todo, no dejes nada. Mata niños de pecho, mujeres, hombres, ganado, todo. Amalek no va a tener descendientes, no va a tener ni un solo habitante, los vas a acabar por completo. Y Dios le recuerda a Saúl por lo que le hicieron a Israel cuando ellos salieron de Egipto. Este era el trabajo de Saúl. Saúl llega, dice la Biblia en el versículo número 8 y 9, y tomó vivo a Agag, rey de Amalek, pero todo el pueblo mató a filo de espada. Nota el 9 porque el 9 es clave para entender aquí. Y Saúl y el pueblo, ¿qué hicieron? Dice que el pueblo nada más. Dice que fue el pueblo nada más. ¿Quién fue, hermanos? Saúl y ¿quién más? Y el pueblo perdonaron. ¿A quién le perdonaron la vida? Al rey de Amalek. Y a lo mejor de las ovejas, del ganado mayor, de los animales engordados, de los carneros, de todo lo bueno. Y no lo quisieron, ve la palabra, no lo quisieron destruir, mas todo lo que era vil y despreciable, ¿qué hicieron? Ellos destruyeron lo que quisieron destruir. Esto no me agrada, mátalo. Esto sí, quédatelo. Pero dice que fue Saúl y ¿quién más? Cuando Saúl llega de viaje, llega con una actitud de: oh, tuvimos éxito, Samuel, yo ya cumplí la palabra del Señor. Dice el versículo 13: vino pues Samuel a Saúl y le dijo: bendito seas tú de Jehová, yo he cumplido la palabra de Jehová. Samuel lo confronta y le dice: pues yo escucho un balido de bracas y bramidos de ovejas. ¿Qué es eso? ¿Qué significa eso entonces? Si tú cumpliste la palabra de Jehová, ¿por qué estoy escuchando ganado aquí bramar? Ah, espérame, déjame te explico, Samuel. Es que el pueblo lo tomó y ellos lo agarraron para ofrecérselo, pero fue para tu Dios. O sea, hicimos una buena intención, o sea, trajimos sacrificios para Dios. Samuel le dice: ¿se complace tanto Jehová en el sacrificio de animales que en que se le obedezca? Y Saúl le responde, versículo 20: antes viene obedecido. Ahora, eso parece como que le valió. No, en la Nueva Traducción Viviente dice: pero si yo obedecí, insistió Saúl, cumplí la misión que él me encargó. Eso dice la Nueva Traducción Viviente. Es decir que Saúl estaba empecinado en decir: pero Samuel, yo sí obedecí. Los que se equivocaron fue el pueblo. ¿Qué tiene que ver esto con un arrepentimiento simulado? Porque un arrepentimiento simulado es cuando culpamos a los demás de nuestro pecado. Ahí nos podemos dar cuenta que mi arrepentimiento no es sincero cuando yo digo: es que lo hice porque ella me obligó. Dios, yo comí del árbol porque la mujer que me diste me dio de comer. Señor, es que yo estoy con un hombre que no es mi esposo porque pues no puedo trabajar y necesito quien nos mantenga. Es que Señor, yo tengo que hacer tranzas en los negocios, alterar números, porque si no, ¿qué vamos a comer? A eso se le llama arrepentimiento simulado, cuando una persona justifica su pecado, justifica que lo tiene que practicar por alguna razón. ¿Y sabe que este tipo de personas llegan a ser: Señor, tú sabes, yo sé que estoy mal, Señor, yo sé, pero bendíceme, perdóname. Y en tu mente dice: pero lo sigo haciendo. Que al cabo ahorita al rato voy y me arrepiento, ¿no? Que al cabo ahorita voy y le digo a Dios: perdóname.
Hermanos, a veces creemos que decir a Dios perdóname va a borrar nuestros pecados. Pero déjeme decirle una cosa: el pecado que usted esté cometiendo no es culpa de nadie más que solamente suya. Decimos, es que mi pasado, es que tuve una infancia difícil, es que me violaron cuando estaba pequeño, es que mi papá me abandonó, es que mis padres se divorciaron, es que, ok, todas aquellas cosas influyeron en tener muchos problemas de carácter, porque sí influyeron. Pero hermanos, hemos visto que las influencias formativas no tienen nada que ver, porque si había una persona que tenía una influencia formativa deplorable, era José. Madre muerta, padre que lo consentía, sus hermanos lo vendieron, lo dieron por muerto, hizo lo correcto y parece que le pagó las consecuencias, se fue a la cárcel, lo olvidaron. Parecería que José tenía todos los detonantes terrenales para decir y justificarse: yo me convertí en esto por lo que mis hermanos me hicieron. Sin embargo, vemos a José diciéndole a sus hermanos: ustedes lo hicieron para mal, pero Dios lo encaminó para bien. Hermanos amados, el pecado que nosotros practicamos no es culpa de nadie más que de nosotros mismos, porque nadie nos puede obligar a cometer un pecado que nosotros no querramos practicar. Es que mi patrón me dijo que mintiera, y no tienes boca para decirle que no. Es que me va a correr, ¿y acaso es más importante la honra de un hombre que la honra de Dios? Pero ¿qué dicen estas personas? Ya me arrepentí. Señor, tú sabes, yo sé que estoy mal, pero siempre culpan a los demás de sus propios pecados. Soy esto por tu culpa, soy aquello porque usted, soy así porque al pastor, y yo me peleé porque... No. Eso es el estado de nuestro corazón. Lo que tenemos que hacer es decir: Señor, este es mi corazón. No lo hice porque nadie me obligara, lo hice porque yo de mi propia voluntad tenía ganas de hacerlo. Contra ti yo he pecado. En segundo lugar, hermanos, un arrepentimiento simulado es cuando no entendemos la magnitud o la gravedad de nuestros pecados y contra quien nosotros pecamos. Se nos hace muy sencillo, hermanos, pensar que ciertos pecados no son tan graves como lo son otros. Ay, este pecado no es tan malo como lo es aquel pecado. Ay, este pecado no afecta tanto, no pasa nada si lo sigo haciendo. Pero mientras no hagan aquello, no, aquellos que hicieron esto, no, hombre, que se arrepientan porque el Señor los va a consumir ahorita. No, hermanos, ningún pecado para Dios es de talla menor. Todo pecado que el hombre cometa, dice la Biblia, la paga del pecado es muerte. El pastor John Piper dice: el pecado no son solo las grandes y las malas acciones como el asesinato, el robo, el adulterio, o aún pecados más regulares como la deshonestidad, el lenguaje soez o la impaciencia. El pecado es una condición del corazón que se aparta de Dios en preferencia por otras cosas. El pecado es cualquier expresión de esa preferencia en nuestra mente, actitud o comportamiento. El pecado estará con nosotros, sí, lo estará, lamentablemente, y nos rompe el corazón. El pecado estará con nosotros hasta que esa condición interior sea completamente eliminada de la presencia de Cristo. El pecado para Dios es exactamente lo mismo. Y cuando usted y yo pecamos, no solo lo hacemos contra nuestros prójimos con quien pecamos o contra quien hicimos la ofensa, contra quien pecamos de manera esencial es contra Dios mismo, hermanos. Y el arrepentimiento simulado es cuando no hemos entendido contra quién hemos pecado. No hemos entendido la magnitud de lo que eso significa. Mire, una persona que cae en, vamos a decir, un pecado escandaloso, en adulterio, se siente mal por lo que hizo, porque públicamente se va a saber lo que hizo. Pero cuando miente, cuando ve pornografía escondidas, cuando se manda mensajes con una mujer antes de que los demás lo descubran, no siente exactamente lo mismo. Se siente mal cuando son pecados escandalosos, pecados visibles, pecados donde hoy me van a avergonzar, uy, van a saber, ¿qué van a decir de mí? Por eso mucha gente siente que está arrepentido. Más bien no está arrepentido, es que lo descubrieron. Se siente avergonzado porque lo descubrieron, no porque estaba arrepentido. Porque si hubiera estado arrepentido antes de llegar a ser escandaloso, cuando empezó a nacer en su corazón, lo pudo haber cambiado. No lo cambió.
Dejó que creciera, dejó que avanzara, dejó que se desarrollara. Número 3, hermanos, el arrepentimiento, es simulado cuando es acompañado de una confesión superficial. Todos conocemos este maravilloso texto. Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y para limpiarnos de toda maldad. Y déjenme decir una cosa, hermanos, esta es una realidad bíblica tan hermosa y tan confortante. Si confieso todos mis pecados, el Señor es fiel y justo para perdonar mis pecados y me limpiará de toda maldad. Dice el texto en el que abrimos, Hechos 3:19. Así que arrepentíos y convertíos para que sean borrados vuestros pecados, para que de la presencia del Señor vengan tiempos de refrigerio. Entonces, pastor, la confesión. Yo ya he confesado, yo le he dicho a Dios lo que soy. Yo le he dicho, Señor, tú sabes que soy débil, tú sabes cuánto batallo, tú sabes cuántas luchas tengo, tú sabes cuánto te he pedido y te he rogado y siento que tú no me oyes. Pero déjeme decirle algo de la confesión. La confesión es estar de acuerdo con Dios, escuche bien, respecto a su perspectiva del pecado. Cuando yo estoy de acuerdo con Dios respecto a cómo Él ve el pecado, esto me lleva a declarar, confesar, decirle, exponerle mis pecados a la luz de su perspectiva y no bajo mi propia perspectiva. La gente le confiesa a Dios lo que le quiere confesar, porque cree que unas cosas sí son malas y otras cosas no son tan malas. Pero cuando vamos al Señor diciendo, Señor, yo sé que este pecado delante de ti es tan desagradable como lo es este otro y este otro, la persona que confiesa verdaderamente su pecado sabe que tiene la necesidad de apartarse, lo aborrece, lo odia, lo detesta, porque lo ve con los mismos lentes como Dios los ve. El problema es que muchas personas creen que solamente decir Dios perdóname por mis pecados ya es arrepentimiento, cuando no han entendido la magnitud de cómo Dios los está viendo esos pecados. Y entonces personas que dicen Señor perdóname, yo ya le pedí perdón a Dios, y siguen practicando lo mismo, entonces no han entendido la magnitud y la gravedad del pecado que según ellos ya pidieron perdón o ya confesaron. La confesión puede ser utilizada como un medio de manifestación de arrepentimiento que solamente mantendrá nuestra conciencia en tranquilidad, pero que no está siendo expresada en una forma real. Este tipo de confesión expresa culpa, expresa dolor por pecar, pero debajo está la tranquila suposición de que el pecado volverá a ocurrir probablemente antes de que termine la semana. Son aquellos que dicen Señor, yo sé que estoy pecando contra ti, me arrepiento de haberlos hecho, amén, pero por dentro está diciendo, pero ya lo confesé, pero no puedo dejar de hacerlo porque me va a echar a perder el asunto. Fíjese bien cómo actúa. Llegamos al altar, a nuestro lugar, y decimos Señor perdóname, tú sabes que he estado viendo esta serie que no está correcta, tiene desnudez, tiene estas cosas, Señor. Me levanto y digo, pero está bien buena la serie. Y entonces en lugar de cancelar un programa de televisión que me está afectando en mi espiritual, que es un pecado ante Dios, lo estoy justificando y dice, pero es que me gusta. Hermanos, la realidad es que entonces no hay un arrepentimiento. La realidad es que lo único que usted está haciendo es confesarse a sí mismo lo que ha hecho. Como una persona que va a una terapia, dice todas las cosas que ha hecho en su vida, pero no está dispuesto a hacer ningún cambio. ¿Sí estamos entendiendo eso, hermanos? Son aquellas personas que dicen, yo sé que la pornografía es pecado, pero el día de mañana cuando mis papás se vayan al trabajo, todos, me voy a quedar solo, entonces en ese momento aprovecho. Yo sé que tener un noviazgo ilícito está mal, pero la chica me gusta mucho y mañana la voy a ir a visitar. Con su boca pueden decir que están arrepentidos, sus acciones los van a terminar delatando que entonces no había ninguna intención de cambiar esa acción. Pero el tipo de confesión que es genuina es la que expresa culpa, dolor por pecar, al igual que con el primer tipo, pero hay un odio por el pecado tan real que cuando confieso ese pecado, tengo toda la intención de hacerle guerra a ese pecado
Y el objetivo es uno: con el poder del Espíritu Santo lo voy a tratar de derrotar de cualquier forma, tenga que hacer lo que tenga que hacer, lo voy a buscar vencer. ¿Sí está entendiendo la diferencia? El que confiesa sus pecados y se aparta, dice Proverbios, ¿qué hace, hermanos? El que confiesa y se aparta. Dice el libro de Hebreos 12: aún no habéis combatido hasta la sangre contra vuestros pecados. Cuando una persona verdaderamente está arrepentida de sus pecados, odia el pecado porque Dios lo odia. Lo aborrece porque entiende la magnitud y el horror que ese pecado le ha causado. Y busca todas las maneras posibles en su vida de hacerle guerra con el poder del Espíritu Santo. No se queda sentado esperando a ver a qué hora se le pasa el deseo. Es alguien que sabe que tiene que buscar recursos, formas, maneras. Tiene que velar, tiene que ayunar, tiene que luchar, tiene que pelear a la muerte si es posible. Tiene que quitar cosas que le estorben o que lo lleven a ese pecado, porque ha sido tanto su odio por haber cometido ese pecado que sabe que tiene que hacer todo lo que tenga que hacer. Sacrifica todo lo que tenga que sacrificar. Busca que le cueste lo que le tenga que costar con tal de no fallarle a Dios otra vez. Ese es el arrepentimiento genuino. Esa es la confesión genuina, a diferencia de una confesión superficial. Un arrepentimiento simulado, en segundo lugar, es cuando no dirigimos el curso de nuestra vida a la voluntad del Señor. Hay un texto, hermano, voy a volver a tomar la definición de arrepentimiento de Carlos Spurgeon. El arrepentimiento es un odio al pecado que consiste en apartarse del pecado y en una determinación en la fuerza de Dios de abandonarlo. El texto que expone el arrepentimiento de una manera más clara es Isaías 55, versículo 7. Si puede ir a su Biblia, por favor. Isaías 55, 7. Es un texto que expone el arrepentimiento de una manera más sencilla y fácil de entender. Isaías 55, 7. Dice la palabra del Señor: deje el impío su camino y el hombre inicuo sus pensamientos, y vuélvase a Jehová, el cual tendrá de él misericordia, al Dios nuestro, el cual será amplio, ¿qué dice, hermanos? En perdonar. Ahora voy a leerlo en dos versiones diferentes. Biblia de las Américas, Nueva Traducción Viviente. Dice en las Américas: abandone el impío su camino y el hombre inicuo sus pensamientos, y vuélvase al Señor, el cual tendrá de él compasión. La Nueva Traducción Viviente dice: que los malvados cambien sus caminos y alejen de sí hasta el más mínimo pensamiento de hacer el mal, que se vuelvan al Señor para que les tenga misericordia. Hay dos verbos en sentido negativo y positivo, dos en positivo. Los de negativo es que cambien, quiten, dejen, abandonen sus pecados. Y el otro verbo es vuelvan, regresen, comiencen desde el principio. La esencia del arrepentimiento, hermanos, está en que una persona que se ha desviado del rumbo, ha pecado, ha dejado lo recto, ha dejado el camino de la rectitud, se ha desviado por algún pecado, es instado a que regrese de vuelta a ese camino, que cambie el rumbo de su vida, que redireccione su vida, para que entonces el Señor le pueda extender su perdón y su misericordia. Dios no perdona confesiones falsas. Dios no perdona solo por decirle: Diosito, perdóname. El arrepentimiento, hermanos, es redirigir el curso de nuestra vida hacia la voluntad de Dios. Y un falso arrepentimiento es cuando yo no dirijo el curso de mi vida a la voluntad de Dios. Hermano, no has ido a la iglesia. Hermano, no está bien lo que estás haciendo. Oh, yo sé que no estoy bien, hermano. ¿Y luego qué esperas? No, pero aquí el Señor, aquí yo hablo con Dios, aquí Él me escucha, aquí Él y yo aquí estamos bien. Él y yo somos aquí best friend forever, aquí nos llevamos bien, Padre. Dios y yo aquí somos uno. Hermano, ¿tú crees que verdaderamente que Dios ha extendido su comunión, su voluntad, su misericordia con una persona que no quiere redirigir su vida hacia Él de nueva cuenta? Llegamos a dar argumentos negativos, llegamos a dar argumentos absurdos, como si Dios estuviera agradado de la condición en la que yo vivo. El aborrecimiento del pecado es el distintivo de un arrepentimiento genuino, hermanos. Cuando yo me doy cuenta que un camino no me conviene, cuando yo me doy cuenta que un camino no está correcto, cuando yo me doy cuenta que esta decisión me está afectando, lo que una persona hace porque no le conviene es darle la vuelta y sigue en otro lugar.
se cambia de rumbo. El salmista David decía en Salmo 51:4: contra ti y solo contra ti he pecado, he hecho lo que es malo ante tus ojos. Quedará demostrado que tienes razón en lo que dices y que tu juicio contra mí es justo. David está expresando que el Señor tiene la razón cuando lo juzgue, porque el pecado ante sus ojos es desagradable y David lo entiende. Hermanos, el arrepentimiento falso no me lleva a ningún cambio a la voluntad de Dios. Me sigue manteniendo en el mismo camino. Entiendo conceptos, entiendo que estoy mal, sé que lo que estoy haciendo está mal, pero no quiero regresar a hacer la voluntad de Dios. No hago nada por cambiar la manera en la que estoy viviendo. No hago nada por cambiar la situación en la que estoy haciendo. No hay deseo de cambio. Entra en un estado de conformidad. Así estamos bien, así soy feliz, así Dios me va a bendecir. Hermanos amados, ese es un falso arrepentimiento. Yo siempre, cuando voy a predicar el evangelio, le digo a la gente, o le ilustro un ejemplo como este. Siempre le digo a la persona: imagine usted que llega a su casa después de un día de trabajo, y que cuando usted llega a la casa encuentra a su cónyuge en la cama con otra persona. Y luego me ven con unos ojos de... Le digo: claro que por supuesto usted me ve con ojos de sorpresa, porque ese es uno de los pecados o las ofensas que uno puede decir más dolorosas. Pero imagine usted que cuando encuentra a su pareja llega y le dice: mi amor, perdóname, estoy arrepentida de lo que hice. Y la mujer llora, la mujer le pide que usted le vuelva a reintentar, que sigamos adelante juntos, mi amor. No olvides todo lo que tú y yo hemos vivido juntos. Dame una oportunidad, mira, realmente estoy arrepentida, me dolió haberte hecho daño. Y le digo: imagine que usted la perdona y usted dice: ok, vamos a intentarlo otra vez, vamos a regresar a nuestra relación como antes. Pero resulta que al tiempo usted lo vuelve a hacer. Ve que la mujer está con ese mismo hombre, con un hombre diferente. Yo le hago una pregunta a usted, caballero: ¿usted está seguro de que esa mujer verdaderamente se arrepintió? ¿O ese hombre se arrepintió? La respuesta me sorprende: no. Y les pregunto yo: ¿por qué no? Si ella dijo que estaba arrepentida, lloró en su presencia, le suplicó que le diera una oportunidad. ¿Que acaso eso no es manifestación de que ella se arrepintió? Y hermanos, la respuesta que me dan es inmediata y puntual: no, porque lo volvió a hacer. Y yo le comento a ellos esto: exactamente. Si usted dice que está arrepentido y que usted le ha entregado su vida a Cristo, o que usted dice que cree en Él, usted jamás volverá a practicar algo que sabe que el Señor lo va a ofender. Muchos creemos que nos hemos arrepentido, pero seguimos practicando exactamente lo mismo. Seguimos mintiendo, seguimos robando, seguimos insultando, seguimos dañando, seguimos escondiendo pecados, seguimos guardando cosas en el teléfono, debajo de la cama, en el trabajo. Seguimos haciendo cosas que no están correctas. Pero vamos a Dios: perdóname, venimos a la iglesia y cantamos santo, 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 pero un arrepentimiento fingido. Y por último, para terminar, el arrepentimiento simulado es cuando no se acepta la disciplina o las consecuencias de sus pecados. Hermanos, cuando Dios nos confronta con el pecado y reconocemos que lo que hicimos está mal, ¿sabe qué es lo que hace una persona que está arrepentida? Acepta la disciplina. Me lo merezco. Me duele, como no tienes una idea cuánto me duele. Pero como dijo el rey David, quedará demostrado que tú tienes razón en lo que dices y que tu juicio contra mí es justo. Una persona que verdaderamente está arrepentida no pelea, no discute, no argumenta, no se justifica, lo acepta. Me duele la disciplina, me duele el castigo, me duele lo que me está pasando, me duele que me hayan expuesto, me duele que me hayan castigado, me duele que me haya pasado esto, me duele. Pero lo reconozco, porque entonces puedo entender que lo que Dios dice acerca del pecado, su juicio es justo contra mí. Esto yo me lo merezco. Pero ¿qué pasa cuando alguien tiene un arrepentimiento simulado? No acepta la disciplina. Dice: ¿por qué, Dios? Si yo ya te pedí perdón, ¿por qué me pasa esto? ¿Por qué, si yo ya me arrepentí de mis pecados, me tiene que pasar esto? Hermanos, la paga del pecado es muerte.
Y aunque Dios perdona nuestras deudas y nuestros pecados, las consecuencias del pecado no siempre se quitan. Le pongo un ejemplo, hermanos, el salmista David. ¿Sabe qué decía el salmista David? Estaba tirado, postrado, llorando por el niño, porque Dios le había dicho que le iba a quitar la vida a su hijo. ¿Y sabe qué pasó con David? Estaba ayunando, quizá Dios tenga misericordia de él. Cuando el niño muere, entonces llegan a David y le dicen: David, fíjate que tu hijo ya murió. Pensaron que David se iba a deprimir. David se levanta, se lava, se baña, se unge y se sienta a comer. Pero ¿cómo es posible, David, que te levantes a comer, David? Si tu hijo se acaba de morir, acaba de pagar las consecuencias de esto, David, ¿cómo puedes estar bien? Pero David más adelante, en otro suceso, David dice: mejor prefiero que en las manos de Dios, porque las manos de Dios son misericordiosas. David aceptó la disciplina. David dijo: sí, me lo merezco, me lo gané. Como conclusión, el arrepentimiento genuino no es sentirme mal porque me hayan atrapado, porque me hayan avergonzado, o porque no le agrade mi pecado a otros. Arrepentimiento genuino es confesión que en un acuerdo con Dios respecto a su actitud, su perspectiva, sus estándares, sus normas, ese acuerdo con Dios resulta en una decisión de dar mi espalda al pecado, de alejarme de todo eso. Y asumo la responsabilidad por el poder del Espíritu Santo de sacar todo eso de mi vida. Eso es un arrepentimiento genuino. Puestos de pie, vamos a orar. Si usted dice: pastor, yo estoy batallando con algún pecado, pero la verdad es que me di cuenta que yo no tengo un arrepentimiento genuino, ¿qué tengo que hacer? Confesarlo y estar dispuesto a hacer todo lo que tenga que hacer para tratar de abandonarlo. Hermanos, no me diga que no puede cambiar. No me diga: mi carne es débil, no puedo cambiar. Hermanos, hay un dicho que dice que querer es poder. El arrepentimiento no es que me nazca, es una decisión que tomo en base a las consecuencias que voy a vivir. Cuando yo entiendo la gravedad del pecado, cuando yo entiendo lo que le afecta, lo que me atrae hacia Dios ese pecado, yo voy a tomar una decisión seria. El arrepentimiento no es que me nazca, hermanos, es un efecto que causa cuando recibo la noticia de la gravedad de la condición en la que yo me encuentro. ¿Cómo se siente usted respecto a sus pecados? ¿Cómo está usted respecto a lo que estás haciendo? Lo que nadie sabe, lo que está oculto en tu corazón. Hay dos tipos de arrepentimiento: para el incrédulo, para salvación; para el creyente, para restauración. ¿Cuál de los dos arrepentimientos es el que usted necesita? Pero un arrepentimiento simulado no va a traer perdón de pecados, sino una horrenda expectación de juicio. Vamos a orar, hermano. Dice la Escritura: reconciliaos con Dios. Venid luego, dice Jehová, y estemos a cuenta. Si vuestros pecados fueren como la grana, como la nieve, serán emblanquecidos. Si fueren rojos como el carmesí,